Sean todos bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo aquí en el canal de YouTube. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito para vivir una nueva experiencia aeronáutica. Voy a estar volando hoy en Business Class desde este aeropuerto. Ustedes se dirán o se preguntarán, Nicolás, ¿a dónde vas a volar? Seguramente una ruta internacional larga. Pues no, hoy voy a estar volando solamente a Guayaquil, pero lo haré con Avianca para mostrarles diferentes cambios, mejoras y modificaciones que la aerolínea está implementando a su servicio. Entre ellos es ahora ofrecer también Business Class en sus vuelos domésticos, tanto por ejemplo en Ecuador, como donde estoy hoy, como también en Bogotá. Entonces, esa es la idea de este reporte de vuelo, mostrarles cuáles son los cambios, cómo es el servicio, los beneficios que hay volar en Business Class para un vuelo nacional, como es el caso desde Quito hacia Guayaquil. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo. Claro está, no está de más decirles que también les voy a mostrar el avión que voy a volar, qué tipo de avión es, la matrícula, algo de historia de esa aeronave. Vamos a ver cómo es el vuelo. Ahorita está bastante nubladito acá en Quito, pero está una luz media fuerte, por eso me ven con gafas. Entonces les voy a mostrar todo eso, los beneficios, cómo es volar business con Avianca, cuál es el servicio, qué comida dan comida en un vuelo doméstico entre Quito y Guayaquil. Todos esos detalles les voy a ir comentando en este reporte de vuelo, que desde ya les invito que comenten aquí abajo qué les parece estos cambios de servicio de Avianca, también qué les parece el servicio de Avianca en general, que ha ido modificándose, adaptándose y evolucionando en el último tiempo, después de su transformación allá después de la pandemia 2021 aproximadamente, cuando cambiaron sus asientos de interior y prácticamente se convirtieron en una aerolínea low cost en los aviones o en los vuelos con aeronaves de un pasillo. Así que bienvenidos a este reporte de vuelo. No te olvides suscribirte al canal, darle like y comentar lo que tú quieras acá abajo. Vamos ahora a buscar los counters de Avianca. Yo estoy solo con mochila el día de hoy, pero un beneficio desde ya les voy indicando: si ustedes vuelan con business, tienen 2 maletas en bodega incluido en la tarifa, una maleta de mano adicionalmente a su bolso. Panorama dentro de la terminal del aeropuerto de Quito a esta hora, 1:43 ya. Después de hacer unas tomas por afuera, ya estamos casi, van a ser las 2 de la tarde. Bastante actividad, bastante gente, así que vamos ahora a buscar los counters de Avianca para mostrarles algunos detalles adicionales de los beneficios de la clase business. Si ustedes se preguntan en qué parte se chequea a Avianca en el aeropuerto de Quito para vuelos nacionales, es en la sección A del aeropuerto. En mi caso, yo tengo el pase de abordar en la aplicación, en mi celular también, pero si fuera el caso, ustedes vinieran acá directamente a hacer self-check-in para obtener el pase de abordar y también el tag de su maleta. Como yo ya tengo, puedo continuar mi recorrido. Estos son los counters de Avianca para los vuelos nacionales y les quería mostrar esto. En caso que ustedes vuelen en business nacional, ustedes van a tener todas estas preferencias o estos beneficios también para viajeros preferenciales, como puede ser Business Class, en Avianca se llama Business Class Américas, pero también pasajeros que tengan de categoría Concierge, Diamond, Gold o Silver de Life Miles pueden usar esta sección exclusiva para ustedes. Va a tener un chequeo preferente. Como no tengo que entregar ningún equipaje, me voy directamente a los filtros de seguridad y después ya seguimos conversando. La lista de vuelos nacionales que van a salir en las próximas horas. Ahí está mi vuelo, el Avianca 1674 hacia Guayaquil a las 15:25 horas. A tiempo saldremos en la puerta D1, lo cual es abajo, así que estaríamos abordando en bus. Otro beneficio que también tienes si vuelas como pasajero en business de Avianca, también será acceso a salas VIP de Avianca. Eso también es importante, es un plus adicional. Puedes entrar a las salas VIP, pasar tu tiempo ahí, comer algo rico, relajarte. Otro plus si vuelas con business en Avianca. También aplica vuelos domésticos, así que ojo. Vamos ahora a buscar nuestra sala de abordaje, que es la sala número D, que como dice señalética es para acá a la izquierda y de ahí nos vamos para abajo. Como siempre les digo, usen las aplicaciones de las aerolíneas. Me acabo de notificar en este momento, mientras estoy llegando a la sala D1, que inició el abordaje, así que las aplicaciones son muy útiles, muy recomendadas, úsenlas siempre. Titulemos hasta este momento cuáles son los beneficios de volar en business. Tenemos 2 maletas de bodega de 23 kilos, maleta de mano, el bolso personal, tenemos chequeo preferente cuando vas a dejar tus maletas, tenemos acceso a salas VIP cuando hay salas VIP Avianca en el aeropuerto. En el caso de Quito, en Ecuador, no hay salas VIP de Avianca, pero no se descarta que más adelante pueden hacer un convenio con la sala VIP de los aeropuertos para que pasajeros en business de Avianca puedan ingresar
como forma complementaria o gratuita, incluyendo tu tarifa business. Así que hasta ahora vamos bastantes beneficios. Vamos ahora a abordar el vuelo que está empezando y ahí viene justamente otro de los beneficios de volar en business. Ustedes vengan a las salas D, que son las de abajo, a esta pantallita que te muestra cuántos pasajeros tiene cada vuelo. Es muy entretenido verlo. Por ejemplo, el vuelo que va a Bogotá de Avianca va con 173 pasajeros. El Avianca, que es el nuestro, que justamente está la matrícula del avión que nos va a llevar, 775 Alfa Victor, que es un 320 Neo, vamos con 105 pasajeros. Así que si quieren entretenerse un poco y ver cómo está la ocupación de los vuelos en Quito, bajen a la sala D1 en las salidas nacionales y van a tener esta información. Siguiente beneficio: cuando vuelas en business, abordas cuando tú quieres y eres de los primeros en abordar, ya que eres del grupo A siempre. Y ahí está nuestro avión. Es el Airbus 320 Neo 775 Alfa Victor. Este avión tiene 8 años desde su primer vuelo y hace 3 años opera en Avianca, Ecuador. Aquí tenemos un hermoso 747-8 carguero de Cargolux haciendo remolque. Espectacular. Vamos subiendo nuestro Airbus 320 Neo. Como les decía, los beneficios somos los primeros a abordar, pero yo me quedé dentro del bus esperando que la gente baje para poder hacer las tomas más tranquilamente, como las que vieron hace un ratito, del 747, del motor, etcétera. Estamos ya en nuestro asiento de Business Class Américas de Avianca para vuelos nacionales en Ecuador. Asiento 2 kilos, por si acaso les interese conocer cómo se ve. Estamos cómodamente sentados. Esta es la vista que tenemos del ala en este momento. Aprovechemos que estamos ahorita un tiempo hasta que el avión inicie sus procesos de remolque, encendido, etcétera, para revisar cómo se ve el asiento de business. El primero, tienes el medio bloqueado, no hay un asiento como tal, es un asiento, digamos, falso. Entonces aquí tienes tu apoyabrazo totalmente disponible para ti. Acá va tu vecino, que hasta ahora no tengo, no sé si va a tener vecinos aquí ahorita en business de este vuelo a Guayaquil, ya veremos. Como totalmente amplio. Tienes acá abajo cosas importantísimas. Tienes un enchufe. Y si les muestro bien el enchufe, puedes conectar un enchufe, digamos, de tu laptop, cargador celular, o también tienes puerto USB y tienes un compartimiento para poner ahí tus artículos. Solo, ojo, no te olvides de dejar, más bien de llevarte tus cosas, no las dejes aquí. Puedes poner una tablet, billetera, cualquier bolso chiquito que quieras poner ahí para que tengas más espacio y comodidad mientras estás disfrutando de tu asiento. Los asientos en business se reclinan, tienes el botón, se reclina bastante, tengo que decir. Tenemos la clásica bandeja para poner alimentos, servicio. Bueno, estos asientos ya los conocíamos en algunos reportes previos que los pueden buscar en el canal de YouTube, pero
Antes no se los consideraba business y hace algún tiempo atrás Avianca ahora toda esta sección ya la recatalogó como business y tienes un servicio business. Vamos a ver alimentación. Tengo entendido que va a haber alimentación, pero vamos a ver qué implica justamente alimentación en un vuelo nacional. En este caso Quito-Guayaquil, no son más de 35 minutos. Obviamente aquí puedes poner tus dispositivos. Aquí pones una tablet, tu celular, para que puedas hacer uso del sistema de Avianca On Air. Y no se olviden que el sistema de Avianca On Air es un sistema de streaming que tiene Avianca, que te permite tener diferentes llamemos películas, series, música, etcétera, pero ya están instalando Wi-Fi. Entonces vamos a poder navegar con Avianca. Está paulatinamente presentando o instalando esos aviones el sistema de Wi-Fi para que puedas también navegar por todo el internet. Y les hago un pequeño spoiler: si bien todavía están disponibles los menús de Café del Cielo, que es el sistema de venta a bordos de Avianca, tengo que decirles que poco a poco esto se va a eliminar y hay más rutas internacionales donde la comida, alimentación, va a ser gratuito. Y para cerrar el tema de Café del Cielo, las rutas internacionales, ya hay algunas que ya no están ofreciendo servicio pagado de comida, sino ya te están ofreciendo comida gratuita incluida en tu tarifa. Entonces este menú paulatinamente irá saliendo de los aviones. Como les dije, Avianca está reconfigurando, actualizando su servicio en todo sentido. Y otro detalle de los asientos, aparte de este diseño como un entramado que se ve muy bonito, la calidad es muy chévere, se ve muy bien. Tienes apoyacabeza en los asientos, puedes ajustarlo, subirlo, bajarlo para que estés más cómodo durante tu vuelo. Aparte de lo que se reclina, eso también le da un plus adicional. Y empezamos con el servicio. Me acaban de dar una botella de agua de cortesía como parte del beneficio de volar en business. Déjenme decirles que el espacio para los brazos es súper cómodo, bastante amplio, con el apoyabrazos del otro lado. Realmente te sientes bastante cómodo, te puedes estirar bastante bien, el espacio entre asientos es muy bueno, así que no está nada mal estos asientos, ahora ya catalogados como business en Avianca. Rojas para inflarlo o soplen a través de los tubos rojos a los lados. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Sustraer los chalecos del avión es... Hemos iniciado el rodaje para el despegue hacia Guayaquil. Primera cabina lista. Miren el hermoso volcán Cayambe. No siempre se deja ver,
así que somos muy afortunados de verlo parcialmente despejado y con bastante nieve. Para conectarse al Wi-Fi del avión es bastante fácil. Primero tienes que conectarte a la red propia del avión que se llama Avianca On Air. No te olvides poner tu celular en modo avión y una vez que estés conectado a la red Wi-Fi del avión, ahí sí escaneas este código QR y de ahí vas a poder ver todas las opciones para conectarte, navegar, streaming o mensajería gratuita que les muestro a continuación. Una vez conectados podemos elegir cómo navegar. Por ejemplo, si tienes tu número LifeMiles, te conectas con ese usuario y vas a poder tener mensajería gratuita. Si no, puedes seleccionar los paquetes de navegación que varían el costo según la duración del vuelo. Caso contrario, si no quieres usar internet, puedes usar el sistema de streaming de la aerolínea, donde vas a encontrar películas, series y hay una gama bastante amplia de opciones, incluso películas bastante nuevas de estreno. Si no, por ejemplo, tienes también la opción de conectarte con tu número de asiento. Si estás volando en business, pones tu apellido, tu número de asiento y estarás disfrutando de la internet. Que lo probé, hice una medición y me parece que es bastante aceptable, bastante rápido diría yo. Llegó hasta 40 megas de descarga. Y respondiendo sobre la inquietud de cómo es el servicio en vuelo, en la business, en un vuelo nacional literalmente, puedes elegir snack. Había opción de papas, chifles y estos camotes fritos, que me gusta mucho el camote, así que cogí esto. Y adicionalmente te pregunta si quieres una bebida adicional, yo pedí otra agua. También puedes pedir bebida tipo Coca-Cola, un jugo, bebidas soft, esto para vuelo nacional, ojo. Esto está interesante para que vean cuánto se reclina el asiento. Bueno, ahorita hay bastante turbulencia, pero aquí pueden ver más o menos cuánto es el porcentaje de reclinación del asiento. Es prácticamente, esto es lo que se reclina para atrás del asiento. Para que tengan la referencia, justo el pasajero frente a mí se reclinó, así que ahí podemos ver. Y por si acaso, como siempre, les comparto la cartilla de seguridad del Airbus 320 Neo de Avianca para los coleccionistas, los que siempre me piden que muestre cómo se ve. Esta es la más reciente versión de Avianca para este avión.
pasajeros esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Con el fin de mantener una ventilación adecuada, les agradecemos abrir las tomas de aire ubicadas al Chéverísimo. Te inscribiste ya. Gracias, hasta luego, gracias. Aterrizados en Guayaquil, 35 minutos de vuelo. Otra de las ventajas es que nos bajamos prácticamente primeritos del avión, así que si tú tienes un apuro, volar en business te va a ayudar a ahorrarte un par de minutos. 127 pasajeros, aterrizamos en este momento en Guayaquil desde Quito. El vuelo a ratos movimiento, pero en general muy tranquilo. 35 minutos de vuelo y se siente bien. Siempre me gustan estos pasillos del aeropuerto de Guayaquil con vista al mar, a los aviones, bastante iluminación, largos, amplios, publicidad, es muy bonito siempre caminar por aquí. Ahí atrás de la manga está nuestro Airbus 320 y aquí en primer plano está este otro Airbus 320 de Avianca Ecuador que está por salir en minutos hacia Miami. Y un beneficio adicional, si es que habrías chequeado maleta, en mi caso si yo habría chequeado maleta, nuestro equipaje saldría también, prioritariamente saldría más rápido que los demás. Aquí está la banda de equipaje para el vuelo a Quito, yo no chequeé maleta, pero si fuera no el caso, business saldría primerita mi maleta aquí. Vamos a salir ya a la zona pública para ir cerrando este reporte de vuelo en Business Class Américas de Avianca, en un vuelo nacional dentro de Ecuador. Y desde el aeropuerto de Guayaquil cierro este reporte de vuelo en business. Espero que les haya gustado mucho la información, que les sirva y sobre todo que ustedes se den cuenta todos los beneficios que pueden tener. Por ejemplo, si ustedes necesitaran viajar con 2 maletas chequeadas, yo creo que si suman todos los valores, tal vez business te salga mejor que comprar una tarifa económica y después sumar los equipajes. Entonces, por ejemplo, son nuestros cálculos que tú podrías hacer. También las ventajas: maleta de mano, 2 maletas de bodega como les dije, chequeo preferente, abordaje preferente, asientos más cómodos, amplios, se reclinan, tienes un servicio de comida, tienes un servicio de bebidas, asientos adelante, te bajas más rápido del avión. Entonces son varios los beneficios que tienes y que seguro a más de una persona les va a servir. Si te gustó esta información, no te olvides suscribirte al canal, darle like al video y coméntame, ¿volarías en business en un vuelo doméstico nacional de unos 35 minutos? O tal vez, por ejemplo, lo guardarías para volar a Galápagos, que tal vez hay un vuelo de hora y media, lo sientas y lo disfrutes más. Déjalo saber lo que tú quieras acá abajo en los comentarios. A mi modo de ver, sirve siempre y cuando hagas todos los cálculos para que sea tu mejor elección. Pero por ejemplo, si tienes una categoría alta en Avianca con la acumulación de millas, sin duda volar en business es buenísimo, es un privilegio, es un beneficio. Entonces todo eso depende de todos los cálculos que hagas, pero como tal el servicio está bueno, los asientos están cómodos, se reclinan, son amplios, ya hay wifi en el avión y te dan streaming gratuito si vuelas en business. Entonces ese también es otro beneficio de volar en business, el wifi, y eso se agradece muchísimo también. Bueno, si era este el reportaje, nos vemos pronto con más información y más vuelos. Chao, chao.